Bueno, bienvenidos a otro video. En este vamos a ver qué son, cómo están compuestos, para qué sirven los amplificadores operacionales. Y esto va a empezar una serie de videos que va a hablar de las distintas configuraciones que podemos usar en un amplificador operacional. Antes que nada, me gustaría compartirles un poco de historia, pero muy poquito y muy resumido. Los amplificadores operacionales se crearon en la década de 1940, así que imagínense que son algo que existe desde hace mucho tiempo, está muy probado y todavía se sigue usando, lo cual en el ámbito de la electrónica, de la programación, en este tiempo donde todo es tan efímero, es loable, digamos, o al menos le tenemos que reconocer un gran trabajo si han seguido siendo usados después de tanto tiempo. También han ido evolucionando ellos mismos, así que es muy interesante. En el 1940, 40 y pico, a mitad de la década, se hacían con válvulas. Imagínense algo que lleva varias válvulas, era grande, pesado, consumía mucha energía, necesitaba mucho espacio, calentaba, tenía todas las contras. Después, cuando fuimos descubriendo los semiconductores, armando transistores y demás, se siguieron fabricando, pero de maneras más compactas, integradas, embebidos hasta el día de hoy, que son embebidos en microchips. Empecemos entonces con las características, ¿sí? Como les dije, hoy en día es una gran cantidad de transistores integrados en un chip. Así que imagínense que eso habla de una gran complejidad. Por supuesto, hoy en día los chips o los microchips son algo muy común, pero piensen que adentro pueden tener decenas, cientos o miles de transistores integrados en algo que entra en poco más que la uña de un dedo. O mucho menos, en realidad, que la uña de un dedo, que es el pedacito de silicio donde se hace el circuito integrado. Otra característica interesante es, bueno, la primera característica, que tienen gran complejidad integrada, no nos sorprende demasiado hoy, pero es una característica que en su momento revolucionó de cierta manera la industria electrónica. Por eso es notable. Tienen bajo costo, son de muy bajo costo, pero fíjense que acá les estoy aclarando que para aplicaciones normales. Ya vamos a ver que hay una diversidad enorme de amplificadores operacionales. Y hay muchos de ellos, quiero decir con esto que hay muchos fabricantes que los fabrican, valga la redundancia, y fabrican muchísimos modelos cada uno de ellos. Y que tienen distintas características y sirven para propósitos diferentes, especiales algunos. Por eso, para aplicaciones normales donde las tensiones no son altas, las corrientes necesarias no son altas, y ciertos otros parámetros que ya vamos a ir viendo no son muy restrictivos, los operacionales cuestan muy poco, centavos de dólar, obviamente. Otra característica muy interesante es que necesitan muy pocos componentes externos o incluso ningún componente externo. Como componentes externos estoy hablando de componentes discretos que podrían ser resistencias, capacitores, diodos, lo que se nos ocurra, inductores, lo que se nos ocurra que puede ir afuera, ¿sí? Necesitan muy poco. Hoy en día consumen muy poco, entonces se producen en gran cantidad. Y tienen una gran cantidad de aplicaciones prácticas, incluso hoy, a pesar de que parezca que lo único que existe hoy son microcontroladores. Bueno, pues no es así. Tienen una gran cantidad todavía hoy de aplicaciones prácticas, como por ejemplo la utilidad básica que se le dio desde siempre, que es cálculo analógico. Es decir, hacer operaciones matemáticas analógicas. Y con esto me refiero, por ejemplo, pero no está limitado a esto, sumar dos tensiones, dos voltajes, ¿sí? O restarlas, ¿sí?
o multiplicar un cierto voltaje por algo. ¿Está bien? Así que, de hecho, como anecdótico, su nombre de amplificador operacional viene dado porque servía para hacer operaciones matemáticas con voltajes. O sea, yo entro un voltaje y lo puedo multiplicar por 2, y si entré 2 volts, a la salida voy a tener 4 volts. Hace una suerte de calculadora analógica. Me explico, no digital, no estamos hablando de bits ni de nada, estamos hablando de niveles de voltaje digamos continuos, ¿sí? Continuamente variables, quiero decir. Por eso analógicos, ¿no? Si no sería digital. Otra utilidad que vamos a ver en otro video con muchísimo detalle, porque es muy utilizada en la industria, es para convertidores de tensión a corriente o de corriente a tensión. Imagínense hoy un amplificador operacional como una cajita, ¿sí? Que entra algo, sale algo. Imagínense ese algo, esa cajita donde yo entro una tensión y saco una corriente que es proporcional de alguna manera a esa tensión. O sea, si sube esa tensión, sube la corriente de salida. Y si baja la tensión de entrada, baja la corriente de salida. Muy interesante. Y bueno, el inverso también es cierto, también existe, de corriente a tensión. Es la operación inversa, que me entre una corriente determinada y yo pueda sacar una tensión que sea proporcional a qué corriente circula por la entrada. Después, otro uso o aplicación práctica es de amplificadores de instrumentación, que de eso vamos a hablar muchísimo en otros videos, así que se los dejo ahí nomás, pero sepan que es para adecuar señales, por ejemplo, débiles de sensores analógicos. Yo sé que hoy en día casi todo sensor tiene su versión digital, pero se siguen usando muchísimo los sensores analógicos para lugares, por ejemplo, donde los circuitos digitales fallan, por ejemplo en condiciones extremas de temperatura, de ruido, etc. En realidad, muchas veces, para ser sincero, el ruido, en condiciones de ruido, digo eléctrico, muchas veces es mejor lo digital, pero se siguen usando circuitos analógicos. Después, otro uso muy difundido es filtrado activo. Con eso me refiero, ustedes saben o se imaginan lo que es un filtro, porque les estoy hablando de una palabra normal, como sería un filtro de café. El filtro de café deja pasar el líquido y hace que los granos de café queden, o que el café molido quede atrapado y que no pase a la taza. Bueno, un filtro hace lo mismo, con señales eléctricas en este caso. En las aplicaciones que vamos a ver, el filtrado se va a producir en función de la frecuencia. Así es que, por ejemplo, vamos a poder meter nuestra señal que oscila a ciertas frecuencias, todas mezcladas, y a la salida vamos a querer, por ejemplo, las frecuencias más bajas solamente, y no las altas, no los agudos, solo los graves, si quieren verlo como si fueran señales de audio, aunque no necesariamente, no es necesario que sean señales de audio, por supuesto, pero como para verlo un poco más claro. Entonces vamos a dejar pasar solamente el rango de frecuencias que nosotros queramos, ¿sí? Para eso se usa el filtrado. Y es activo porque no consume energía. ¿Está bien? Incluso muchas veces podemos hacer que nos incremente la señal de salida con respecto a la de entrada a la vez que está filtrando. Eso lo hace muy interesante. Y bueno, el último punto, acondicionamiento de señales. Es esto de que a una señal, si es muy baja, la puedo multiplicar por una constante, entonces la hago más alta, o sea, la estoy amplificando. Después la puedo desplazar, le puedo sumar una constante, voltaje, sigue siendo una operación matemática que puedo hacer con voltajes analógicos. Le puedo sumar una tensión para que en vez de ser negativa sea positiva, o invertirla directamente. Tal vez la señal que yo obtenía de algún sensor o de alguna planta o de alguna cosa era negativa y yo la necesito positiva. Bueno, eso es acondicionamiento de señales, dejar las señales listas para usar. ¿En qué? No sé. En un montón de lugares, donde quiera mostrarlo, donde quiera hacer que esa señal active algo, en fin, depende de cada situación. Así que serían más o menos las aplicaciones prácticas de los operacionales. Vamos a pasar al símbolo electrónico, los terminales y el aspecto físico. Acá pueden ver la simbología, que es
la más usada. Van a encontrar algunas variaciones muy pocas en cuanto a simbología. En general se grafica así todos los operacionales. Son como un triángulo, un amplificador, en general es esto. Que tiene, ahí lo ven, dos entradas, ¿sí? Puede ser una, ya vamos a ver. Y una salida, que pueden ser dos terminales, ya lo vamos a ver. Estoy mostrando dos imágenes. Una con los, vamos a llevar el mouse, esta o esta, simbolizan exactamente lo mismo. La única diferencia es que la segunda imagen, esta de acá de la derecha, tiene graficadas las tensiones de alimentación. Acuérdense que esto es algo electrónico que funciona con alimentación. Adentro tiene un montón de transistores que necesitan su fuente de alimentación. Entonces, hay dos terminales, por supuesto, para todos los operacionales, que son los que de donde obtiene esa alimentación para toda la circuitería interna. Esos terminales suelen estar ocultos, porque se asume que uno sabe que el amplificador operacional debe estar alimentado con tensiones, en este caso con una fuente partida, ¿sí? Tensión positiva por este lado, tensión negativa por este lado. El cero, que estamos acostumbrados a ver en todos los circuitos, estaría en el medio entre más V y menos V, ¿sí? Por eso digo, en este caso una fuente partida es el caso más normal, ¿sí? Que se van a encontrar con operacionales. Porque a la salida yo podría tener señales negativas. Por eso simplemente se usa esta alimentación. Es muy normal que yo quiera invertir una señal, entonces la pondría a la entrada de manera positiva y la obtendría a la salida de manera negativa con respecto al cero. El cero va a estar entre medio de esas dos tensiones, más B y menos B, ¿sí? Con respecto a eso es que hablamos de más y menos B, ¿sí? Con respecto a un punto en común que está a medio camino entre las dos. Bien. Y como ven acá, esta es la identificación de los terminales. En general van a tener dos terminales de entrada, ¿sí? Que finalmente, para algunos casos en particular, puede ser uno, porque el otro podría estar tirado al 0 volt, ¿sí? A la señal de referencia. Entonces al final lo único que necesitamos es conectar uno de los dos. Pero para un caso normal vamos a tener los dos terminales de entrada y también para un caso normal uno solo de salida, aunque tengan en mente que puede haber amplificadores operacionales que tengan una salida que se llama diferencial y que ya vamos a ver más o menos qué es, que tienen dos cables a la salida, ¿sí? Esta salida tiene como referencia el punto de masa, o sea, la Tierra, el 0 volt, ¿sí? Que está entre medio de las dos tensiones de alimentación, y cada una de estas entradas vamos a decir que es positiva o negativa según cómo se miden contra ese 0, ¿sí? Si yo uso un tester, un multímetro, para medir la tensión que entra a esta patita, y yo veo que el multímetro, si pongo el terminal negativo del multímetro en el 0, la masa, la Tierra, como quieran llamarlo, porque se llama la llaman de distintas formas, nuestra referencia. Si la pongo a la terminal negativa, la patita negra del multímetro en esa referencia, y mido esta señal, puede ser que sea positiva o negativa con respecto a ese 0, ¿sí? Bueno, la salida también va a ser medida con respecto a ese 0. Va a ser positiva o negativa, pero con respecto a eso. No así con respecto a cualquiera de estas tensiones, B más y B menos. Ahí cambia la historia. Por ejemplo, la salida siempre va a ser positiva con respecto a menos B, ¿sí? Y la salida va a ser siempre negativa con respecto a más B. Eso espero que lo entiendan. Si no, no se preocupen, ya lo van a entender en otros videos. Bueno, bien, fíjense que las dos entradas se identifican con un símbolo menos y un símbolo más. Eso no es alimentación, es una identificación de los dos terminales de entrada que no son iguales. No son iguales. Tengan cuidado con eso, por eso se identifican con el más y el menos. A la pata que tiene el menos,
que no tiene nada que ver con el voltaje de alimentación esto, porque estas son señales de entrada, ¿sí? Lo que queremos sumar, restar, multiplicar, lo que sea que queramos hacer. La vamos a llamar entrada inversora, y a la patita que tiene el más, a la entrada que tiene el más, la vamos a llamar entrada no inversora. ¿Está bien? Esa sería la nomenclatura de esas, o los nombres correctos para llamar a estas dos entradas. No son entrada positiva y entrada negativa, son entrada inversora y no inversora. ¿Bien? Buenísimo. ¿Cómo reconocemos uno de estos? Un amplificador operacional. Siempre hago esta pregunta en las clases, nadie me sabe responder, todo es silencio. Entonces, yo les digo, para reconocerlo físicamente, ¿sí? Esto es una pieza negrita, ¿sí? Con patas, ¿ok? O sea, eso, si bien es negro y tiene patas, no es un amplificador operacional. Eso tampoco es un amplificador operacional, porque resulta que es un piano. Eso no es un amplificador operacional. Si conectan eso a un circuito eléctrico, no sé cuál es el resultado. Y eso, tal vez, en este caso sí, porque el LM, la identificación me dice que este circuito integrado es el LM741. Esto es de los integrados, de los amplificadores operacionales más conocidos, de los primeros que se han fabricado y que todavía existen y se pueden comprar, y es de los que decía que son de uso general, son muy baratos y muy fáciles de conseguir en cualquier lugar del mundo. Pero tengan en cuenta que siendo un chip, si ustedes no saben lo que es, no necesariamente es un amplificador operacional, por supuesto. Puede ser cualquier otra cosa. En este caso, LM741, por supuesto que es un amplificador operacional. Bien, modelo del amplificador ideal, o sea, ¿qué tiene adentro? ¿Qué hace esto? ¿Cómo funciona? Bueno, fíjense, esto es un modelo equivalente de Thevenin de la entrada y de la salida de un amplificador operacional ideal. Fíjense la entrada. Tengo tensión de entrada, ¿sí? Entre la pata inversora y no inversora. Eso va a ser mi tensión de entrada. La diferencia entre esas dos tensiones, ¿ok? O sea, la diferencia de potencial, ¿verdad? La diferencia de potencial es el potencial entre dos puntos. Bueno, el potencial que haya entre estos dos puntos. Imagínense que en esta pata, o en esta mejor, en la inversora, que está marcada con el signo menos, nosotros metemos 2 volt. ¿Sí? 2 volt con respecto a ¿qué? Con respecto a esta referencia de tierra, ¿sí? Esta es nuestra referencia. Y en esta otra entrada voy a poner, digamos, 3 volt. ¿Ok? También con respecto a esta referencia de tierra. Entonces, ¿cuál es la tensión de entrada? Se los dejo pensar. 3, 2, 1. Bien. Como acá metí 2 y acá metí 3, los dos valores tomados con respecto a esto, la tensión de entrada es 1 volt. Es la diferencia entre las dos. ¿Ok? No son ni la suma ni nada. Esto es la diferencia. Porque es el potencial que hay entre esos dos puntos. Si yo tomara el tester y midiera entre acá y acá, que acá tengo 2 volt en la entrada inversora, en la entrada no inversora tengo 3 volt, perdón. Entonces, entre estas dos patas vamos a medir 1 volt de diferencia de potencial. ¿Ok? Ese es el voltaje de entrada. Fíjense, impedancia de entrada, lo que sería una resistencia, digamos, cuál es la carga que ofrece este operacional, este modelo. Acuérdense que estamos viendo el ideal, ¿sí? El modelo ideal tiene una impedancia de entrada infinita. Es como un circuito abierto, digamos. ¿Qué quiere decir eso? En términos prácticos, que cuando yo conecte cualquier cosa acá, cualquier voltaje acá, no va a haber circulación de corriente hacia adentro del operacional, ¿sí? No va a haber en este caso ideal, ¿sí? Bien, fíjense, eso es por el lado de la entrada, y fíjense por el lado de la salida. ¿Qué tenemos acá? Esto es una fuente de tensión, ¿sí? Fíjense que tiene un factor de amplificación AB, amplificación de voltaje, por el voltaje de la entrada. Es una fuente de tensión, entonces, podemos decir, controlada
por el voltaje que está en la entrada. Si acá tengo un vol, la salida entonces, voltaje de salida, va a ser S, 1 volt por AB, que puede ser, yo no sé, lo que sea. Cada operacional en su hoja de datos va a decir cuánto es su ganancia de voltaje. ¿Está bien? Puede ser cualquier cosa. Depende del fabricante, no depende de nosotros. Pero acuérdense que ahora estamos hablando del ideal, del amplificador operacional ideal. Otra característica del ideal que tira por tierra lo que les estaba diciendo es que la ganancia de tensión, o sea, el factor este de amplificación, es infinito. Infinito. Muy alta. Y que la impedancia de salida es 0. ¿Qué implica una impedancia de salida 0? Bueno, que en este punto, voltaje de salida, si lo mido con respecto al punto de referencia, voy a tener exactamente ganancia de tensión, llamémosle ganancia de tensión a la amplificación al factor de amplificación, al AB, por la tensión de entrada. Ni más ni menos. Voy a tener eso acá afuera, no adentro, sino afuera, ¿ok? En el terminal de salida. Eso es muy interesante y eso ocurre porque no tenemos ninguna impedancia de salida que consuma parte de esa tensión que está generando esa fuente interna. Esa fuente interna que ustedes ven ahí es la que saca su potencia a partir de los terminales de alimentación que veíamos que en general no se dibujan. En este caso no está dibujado, pero por fuera de esto hay una fuente que le provee a esa fuente de tensión controlada interna la potencia, ¿sí? Para que pueda generar un voltaje de salida que va a ser mucho mayor, porque infinitamente mayor que la tensión de entrada. Esto quiere decir que la ganancia de voltaje sea infinito. Quiere decir que si yo pongo acá en el voltaje de entrada, pongo una diferencia de tensión de 0,1 volt, a la salida van a salir infinitos volts, ¿sí? Estamos hablando de algo ideal, así que puede pasar, es posible, es como el mundo de los sueños, así que esto puede pasar. Bueno, características del modelo del amplificador ideal. Una vez que vimos lo que tiene adentro, o nuestro modelo de lo que tiene adentro, bien, tiene ganancia de voltaje infinita, eso ya lo vimos. Tiene un ancho de banda infinito. ¿Qué quiere decir que tenga un ancho de banda infinito? Bueno, pues esto es fácil. Quiere decir que me va a multiplicar por la AB, por ese factor de amplificación de voltaje, señales de frecuencia 0, que son continuas, básicamente, señales de frecuencia 10 Hz, ¿sí? Señales de frecuencia 50 Hz, también las va a multiplicar por lo mismo, y señales de frecuencia 1 GHz me las va a multiplicar por lo mismo. O sea que si yo haga la entrada, en vez de poner una tensión continua, pondría una señal de 1 GHz de 0,1 volt de pico a la salida que tendría, exacto, infinito, ¿sí? O menos infinito si la señal va oscilando, digamos. Pero la multiplicaría por infinito. Pero lo interesante de esto, cuando dice ancho de banda infinito, significa que a cualquier frecuencia que entre, la va a multiplicar por lo mismo. La ganancia es la misma, no importa a qué frecuencia yo esté trabajando. Bueno, impedancia de entrada infinita, ya lo vimos, se modela como un circuito abierto, no consume nada de corriente entra hacia el operacional a través de sus terminales de entrada, ¿sí? Sí entra corriente a través de sus terminales de alimentación, que no están dibujadas, obviamente. Impedancia de salida 0, también ya lo vimos, ¿sí? No se consume nada de la fuente de alimentación interna, todo lo que se genera acá va a parar al voltaje de salida. Rechazo al ruido infinito, wow, ya quisiera yo tener un amplificador operacional así. Cualquier ruido que yo meta acá, yo podría tener una señal útil para mí, ¿sí? En la cual haya ruido. Si yo tuviera en mi mano un amplificador ideal, a la salida solamente, o sea, la tensión de entrada sería proporcional solamente a la señal útil y no al ruido. ¿Cuán interesante sería tener algo así en la realidad? Pero, bueno, esto es ideal. Así que podemos asumir que es así. Y distorsión armónica nula. Bueno, la distorsión armónica es un efecto
¿Qué pasa? Ustedes seguramente ya saben, si vieron alguna matemática o análisis matemático, que cualquier señal de cualquier forma se puede descomponer en una suma infinita de senos y cosenos, en una serie de Fourier, digamos, por ejemplo. Y bueno, ¿qué pasa con esa serie de Fourier? Está compuesta por senos y cosenos de distintas frecuencias. Si el ancho de banda no fuera infinito y yo no multiplicara todo por el mismo factor, cada uno de esos componentes senoidales se multiplicarían por un factor de amplificador que depende de la frecuencia. Entonces, las señales, por ejemplo, por decir un caso hipotético, ¿no? Las señales de mayor frecuencia se amplificarían menos que las de menor frecuencia. Y una vez que yo volviera a ensamblar esa suma de senos y cosenos amplificados de distinta manera, no tendría la señal original, ¿sí? Así que a eso se refiere la distorsión armónica. O sea, para hacerlo simple, es una distorsión que ocurre. Una distorsión significa que mi voltaje de salida no va a seguir exactamente los cambios del voltaje de entrada, sino que va a ser una onda deformada por este efecto de que a distintas frecuencias ocurrirían distintas amplificaciones. No es el caso del ideal. En el caso del ideal, la distorsión armónica es nula. Bueno, hasta ahí va. Eso es el ideal. Hermoso, ¿no? Todo muy lindo. Pero, lamentablemente, y esto los va a choquear, no existe el amplificador ideal. Esto solamente lo vamos a asumir a todas estas propiedades a efectos de cálculo, como para aproximarnos, ¿sí? Así que, amplificador ideal, todo muy lindo, pero no existe. ¿Saben cómo qué? Esto también los va a choquear. Como los unicornios. Los unicornios tampoco existen. Bien. Modelo de amplificador real. Fíjense, wow, cambió algo, ¿sí? Ya tengo algo a la entrada, no es un circuito abierto, tengo una impedancia de entrada, o sea que algo va a entrar de corriente para acá adentro, ¿sí? Se va a consumir en esta entrada algo de lo que yo ponga afuera. Epa, eso no estaba en el ideal. Y acá me apareció, una resistencia de salida, ¿sí? Y ya no dice que la ganancia va a ser infinita, porque obviamente que es algo ridículo, ideal, por supuesto. Vamos a ver cómo cambia el modelo real con respecto al ideal. Bueno, la ganancia de voltaje en modelos reales. Bueno, para resumírselos, el amplificador operacional real es sorprendentemente parecido en muchas características al ideal. Y por eso, porque es una aproximación de un amplificador operacional ideal, nosotros podemos usar en la mayoría de los casos, no todos, por supuesto, estamos tratando de generalizar y hacer las cosas simples porque nos gusta que las cosas sean simples, ¿eh? Digan la verdad. Entonces, el real, por suerte, se parece mucho en muchas de sus características al ideal. Por ejemplo, la ganancia de voltaje es muy alta, ¿sí? Mucho mayor a 10 a la cuarta, imagínense, mucho mayor a 10.000. O sea que si entran un microvoltio van a tener una salida medible, ¿entienden? Lo va a multiplicar por 10.000, al menos. En realidad, los operacionales comunes, cualquiera, tienen ganancias de varios millones de veces. O sea que ustedes van a entrar un microvol y van a tener tal vez un vol, si tienen 1.000.000 de veces más alta la ganancia. Si van a multiplicar por 1.000.000 lo que haya en la entrada. ¡Wow! Sorprendente, ¿verdad? Imagínense eso llevado al audio, lo que sería. Lamentablemente no vienen de estos para audio, aunque sí vienen para audio, pero son una cosa muy especial y no tienen una ganancia tan alta. Además van a ver que no nos sirve que sea tan alta. Pero bueno, ya vamos a ver qué hacemos con esa ganancia tan alta, ¿sí? El ancho de banda, y acá es donde les digo, esta es una de las características que no cumple el real, es muy chico, ¿sí? El ancho de banda es muy chiquitito.
como para que tengan idea, no recuerdo mucho de memoria, después vamos a ver algunas hojas de datos, pero es normal en amplificadores operacionales de uso general que no llegan ni siquiera al nivel de audio, o sea, no llegan a cubrir todo el ancho de banda de audio, así que imagínense radiofrecuencias y cosas más complejas, no se podrían llegar a no se podría llegar a hacer, no es práctico aplicar estos para altas frecuencias, digamos, ¿sí? Los comunes, como les dije, hay modelos que sí sirven para frecuencias más altas, no para el orden de megahertz o kilohertz, tal vez megahertz sí, pero no gigahertz, sino radiofrecuencias elevadas, pero son muy caros, son muy específicos y bueno, es algo difícil de conseguir, no es lo más normal de ver. Bien, después, impedancia de entrada muy alta. Nosotros habíamos estimado, habíamos dicho en nuestro modelo ideal que debía ser infinita, pero en cambio tenemos una muy alta, mayor a 10 mega. Estamos muy cerca de algo ideal. Con 10 mega de impedancia de entrada, la verdad que no va a consumir mucha corriente esa entrada. La impedancia de salida es muy baja, menor a 500 ohm, ¿sí? Si bien es muy baja, en algunos casos puede tener algo que ver. ¿Qué hace esta impedancia de salida? Hace que nuestra tensión que estamos generando con una fuente de voltaje, cuando se genera una corriente hacia afuera, ¿qué pasa? Cuando circula una corriente por una resistencia, cae una tensión. Entonces, en este punto, luego de la resistencia, el voltaje de salida va a ser menor al voltaje que genera esta fuente, este modelo de fuente interna, que supuestamente es proporcional a la entrada. Entonces vamos a tener un pequeño problema con ese consumo interno que nos va a bajar un poco la tensión de salida, ¿sí? Como dice acá, es baja, pero siempre que no hagamos circular una gran cantidad de corriente por acá. ¿Está bien? Mientras más corriente querramos sacar por el terminal de salida, más caída vamos a tener en esa impedancia interna de salida y por lo tanto vamos a tener más error. O sea que, primero, no nos va a convenir sacar mucha corriente de esto. Y segundo, no sirven para sacar mucha corriente, salvo algunos especiales, como les digo. Los de uso general no van a poder proveer mucha corriente en su terminal de salida. El rechazo al ruido es muy alto. Y en esto también se parece mucho al modelo ideal, ¿sí? 70 decibeles, mayor a 70 decibeles, ya vamos a ver lo que es un decibel y cómo se ve, pero les digo, para potencia, para cálculos de potencia, 3 decibeles es el doble, o menos 3 decibeles es la mitad de potencia, y se va duplicando, es una relación exponencial, no es lineal. Entonces 70 decibeles es un montón. Rechaza el ruido de una manera fantástica un amplificador operacional, y eso lo hace muy adecuado para tratar señales que son muy chicas y donde es muy probable que nos entre ruido que no queremos, por supuesto. Esto lo va a rechazar al ruido y no lo va a amplificar, o lo va, digamos, no lo va a amplificar de la misma manera que nos amplifica la señal que nos interesa, y eso nos viene bárbaro, por supuesto. Y la distorsión armónica va a ser muy baja, pero acá a tener en cuenta, muy baja dentro del rango de frecuencias en que el amplificador operacional normalmente opera. No es muy alta. Si ustedes se van mucho hacia arriba en la frecuencia, van a ver que empieza a fallar y a distorsionar, ¿sí? Bien, igual, bastante bien. Podemos estar conformes de que nuestro modelo ideal se puede usar para aproximar cálculos, ¿ok? Siempre vamos a hacer nuestros cálculos asumiendo que tenemos en la mano un operacional ideal. Bien. De todas maneras, siempre para nuestros cálculos es interesante saber en qué puntos falla un operacional, ¿sí?, con respecto al ideal, para tener en mente que los efectos adversos de que esto no sea ideal, cuando nosotros hacemos los cálculos asumiendo que es ideal, ¿sí?, pueden ser errores en esos cálculos. O
sea, los cálculos nos pueden dar en el papel muy lindo porque nosotros vamos a tomar este modelo, ¿sí? El que no existe, como base para derivar todas las ecuaciones que vamos a usar para calcular circuitos con operacionales, pero en cambio vamos a tener este, ¿sí? Cuando vayamos a construirlo, y eso nos puede, dependiendo del caso, nos puede generar más o menos errores. ¿Está bien? Está bueno tenerlo en mente. Después de esto lo vamos a pasar medio rapidito, pero internamente la estructura del diferencial del amplificador operacional, perdón, se puede dividir así en bloques. Hay varias maneras de dividirlos, pero a mí me gusta esta, donde hay un amplificador diferencial en la entrada. Este es el que provee la alta impedancia de entrada, ¿sí? Puede ser Darlington, entonces tiene una alta ganancia también. Amplificador diferencial, supongo que conocen lo que es, pero si no les digo, que es un amplificador cuya salida, fíjense que acá se ve un solo cablecito, es proporcional a la diferencia entre estas dos entradas. ¿Está bien? A la diferencia de potencial del voltaje de entrada, bueno, eso va a generar una salida proporcional a esa diferencia. Mientras más diferentes sean, o sea, mientras más potencial haya entre estos dos puntos, y no entre este punto y masa, no entre este punto y masa, sino entre ellos dos, es como va a dar la salida, ¿sí? Eso lo va a multiplicar por un factor de amplificación y lo va a poner en la salida. Después tiene una etapa de ganancia, que son más diferenciales. Los diferenciales son fáciles de armar y más si son integrados, entonces por eso se usan mucho. Después tiene un desplazador de nivel. Este level shifter lo que hace es nosotros como, a ver, el amplificador diferencial, una de las características principales que tiene que cumplir, o uno de los requisitos, mejor dicho, principales que tiene que cumplir, es que necesita ser simétrico. Si nosotros no tenemos simetría entre lo que amplifica este lado y lo que amplifica este lado, vamos a empezar a tener errores. Entonces se nos va a ir generando un nivel de voltaje continuo sobre el cual va a estar montada nuestra señal, la que nos interesa. Este desplazador de nivel trata de detectar eso, o bien se calcula, el fabricante calcula y trata de compensar ese nivel, ¿sí? Para que nuestra señal a la salida no esté montada sobre una continua toda positiva, digamos, cuando tendría que haber estado siendo positiva y negativa, o muy para abajo, todo en la parte negativa de la salida, ¿sí? Y bueno, y después una etapa de salida que lo que hace es reforzar y darnos la corriente real que vamos a poder tomar nosotros para lo que sea que la necesitemos. ¿Está bien? Esto dice acá, no mostrado, fuente de corriente. Bueno, hay un montón de fuentes de corriente adentro. Por ejemplo, miren, como última cosa, y ya terminamos con este video, les voy a mostrar cómo es el 741 por adentro, ¿sí? Este circuito simple de ejemplo es el 741. Esto está sacado de la hoja de datos, si no me equivoco, de Texas Instruments. Y esto, bueno, acá hay un diferencial, ¿no? Y todo este tipo de cosas que ven así, bueno, yo así, esto, son fuentes de corriente, ¿sí? Esto es interesante para leer un poco. Las fuentes de corriente hacen justamente eso, generan una corriente, pero en muchos casos, cuando se usa en integrados, las fuentes de corriente simulan resistencias. Integrar una resistencia ocupa mucho espacio en una pastilla de silicio que sale muy caro, ¿sí? Mucha superficie. En cambio, integrar transistores y crear una fuente de corriente, aunque parezca mucho más complejo que integrar una resistencia, casi todas estas resistencias, de hecho, tal vez no sean resistencias en la realidad, ¿sí? en el chip de silicio. Integrar una resistencia es mucho más sencillo, entonces esto tiene, digamos, fuentes de corriente por todos lados. Así que, bien, eso ha sido todo. Me despido acá. Este es el circuito simple de ejemplo del 741. Sí, claro, simple dirán ustedes. Ajá. Y bueno, y nos vemos en la próxima, en el próximo video. Los saludo. Adiós.